Luz y sal, hermanos. Lección número 23. Técnicas de coordinación. Imagen del coordinador de un grupo de reflexión. Dirigir un grupo de reflexión es un arte que por su importancia merece estudiarse y dominarse. Lo primero, mediante la profundización de ciertas reglas y principios. Lo segundo, mediante la práctica de coordinación misma. El coordinador debe cultivar ciertas virtudes sin las cuales puede fracasar en su intento de guía de grupo de reflexión. Debe ser paciente, debe ser constante, debe ser cortés, debe tener sentido del humor, debe ser de charla amena, capaz de despertar el interés y evitar que cunda el aburrimiento por la monotonía y falta de atención. Posición del coordinador. El coordinador debe entender su posición en el grupo de reflexión, evitando todas estas falsas posturas. Él es un guía en el diálogo y un ayudante para que todos puedan reflexionar. Él es un miembro más dentro del grupo de reflexión. Él es el primer responsable de la buena marcha del grupo. Él es un participante más de la reflexión. Lejos de adoptar la posición de un campeón durante la reflexión, ha de mostrarse condescendiente, comprensivo y solícito. Debe de atender a las deficiencias de los otros. Debe buscar siempre el mayor bien para el mayor número de participantes. Lo último y lo primero. Y lo que constantemente debe tener presente el coordinador es que su actitud deberá ser siempre como la del que se encuentra en posición de servicio para sus coordinados, porque por eso y para eso ocupa la posición de coordinador y servidor. Importantes advertencias al coordinador: no pase delante de la discusión de cada punto sin haber también hablado él. No deje transparentar su propia opinión antes del tiempo. Sea en todo tiempo amistoso y controle el tono de su voz. Resuma de vez en cuando los puntos ya reflexionados. Lleve a los participantes a una discusión serena, profunda y completa de cada punto. Use de su personalidad de coordinador en la medida que fuere necesario para dar mejor servicio. Ayude a los participantes a entenderse y ponerse de acuerdo. El coordinador es ante todo servidor de la verdad. Lo más difícil y necesario para ser buen coordinador, que sea capaz de tolerar que los demás sientan y opinen, y que llegue a la verdad por propia convicción. Lo que el coordinador debe evitar: forzar las respuestas, contradecir con tosudez aunque tenga la razón, contentarse con respuestas incompletas o aproximadas, culpar, amenazar o advertir para hacer cambiar las ideas, llevar a la discusión de manera que él pueda aprovecharse, hacer uso de la ironía, tomar partido, desentenderse de los que no participan o están equivocados, desalentar a los participantes no apreciando sus opiniones, hacer alusión a defectos de presentes o ausentes, emitir juicios acerca de la moralidad de presentes o ausentes, hacerse dueño de la palabra sin permitir hablar a los demás. Los distintos tipos de discusión que debe evitar son: entre parejas, el lateral, los estirados, los apáticos, entre beligerantes, los insociables, el monopolizador, que solo habla
sin dejar hablar a los demás. Entre bandos, los descorteses hablan solo con el amigo y con nadie más. Los que se aíslan, como su opinión es equivocada, no participan. Todos estos tipos de discusión son desviaciones. La única discusión realmente fecunda es aquella en la que se estudia a fondo y se ayuda a los coordinados. Dinámica del grupo de reflexión. El mejor coordinador es el que enseña haciendo las veces de profesor, es el que hace pensar y reflexionar y establecer las mejores conclusiones a un grupo de reflexión. El inicio. Un equipo puntual puede hacer rendir un buen fruto a esta primera parte del tiempo total, ya que ahí surge la camaradería, que es como el alma de la integración del grupo. Ahí se conoce y se aprecian los coordinados entre sí, con su coordinador, y ya al conocer su coordinador, pues le tienen más confianza y participan más. Por todo ello es importantísimo que el coordinador inste a sus coordinados a llegar a tiempo. Es notable el adelanto que se consigue en grupos puntuales en comparación con los tardíos. El desarrollo es el cuerpo de la sesión de reflexión, en consecuencia, constituye la parte más importante de ella, ya que es el momento de profundizar el tema y sacar consecuencias. Como nos lo dice San Pablo, que el coordinador debe de tratar todas estas cosas con sumo respeto y discreción, ya que tiene en sus manos no cosas, sino almas redimidas por Cristo, cuyo oficio de buen pastor nos es permitido desempeñar en alguna medida, para lo cual le tenemos a Él como modelo y guía. El desenlace es el momento en que se concreta el fruto de la reflexión en la formulación de las conclusiones del grupo. El coordinador enseñará al grupo, particularmente a los secretarios, según vaya fungiendo en turnos semana a semana, a formular conclusiones de contenido correcto y apegadas a la verdad. Porque el secretario debe ser semana a semana cambiado para que vayan practicando. Prácticas de coordinación. La coordinación del grupo de reflexión no es una ciencia, sino una técnica y en consecuencia la preparación del coordinador, después de haber dejado sentados los principios generales de coordinación, consiste en repetir una y otra vez ejercicios de coordinación. La escuela de pastoral, según método aprobado por la jerarquía, en su fundación tiene como columna vertebral de su enseñanza el grupo de reflexión. Esto es, que la exposición del tema y la tarea son elementos coadyuvantes. Pero lo principal, lo esencial, es el grupo de reflexión, ya que no solamente nos hace recordar lo expuesto ni repasarlo mediante el repaso de una pausada y personal lectura de la lección, sino que entra en fuego la lenta rumia de las ideas y de su reflexión, pero enriquecidas por las aportaciones de varios en una común consideración. Esta es la pérdida de alimento moral y espiritual que se experimenta cuando el alumno se priva de la reflexión en común, que por ello, en el reglamento del instituto, se previene que quien no se nutra con el grupo de reflexión, al menos dentro del mínimo especificado por la calificación, se considera como no concursante. Asimismo, se previene por esto que quien ingrese después de la lección número 16 a la escuela ya no sea recibido como alumno, sino como oyente, merecedor de la calificación D, que implica la repetición de curso, y esto aplicable a todos los hermanos, aún a la que hayan realizado anteriormente altos estudios sobre religión cristiana. Ahora pasamos a la tarjeta de coordinación.
La tarjeta de coordinación es el documento básico de la escuela de pastoral. Si la reflexión es el elemento primordial en su funcionamiento, la tarjeta de coordinación, al ser fiel reflejo de la coordinación, goza de capital importancia entre toda la documentación. La finalidad de la tarjeta de coordinación. La tarjeta de coordinación tiene por objeto determinar la calificación semanal del alumno. Importancia de la calificación. Una puntuación no apegada a la realidad forzosamente arrojará datos falsos, sea de los de más o menos. Finalmente, para la coordinación general es de suma importancia una calificación que refleje la realidad del alumno, porque a través de ella puede detectar los mejores valores de la búsqueda de dirigentes que asuman las más altas responsabilidades dentro de la obra. Descripción de la tarjeta de coordinación. El encabezado contiene el número del grupo, la clave del centro, nombre del templo, donde se ubica el centro, el cuerpo. Como dijimos en él, se contiene las calificaciones correspondientes a cada alumno, su número de folio, nombre y apellido. Calificaciones. Cada una de las 5 principales columnas se dividen en 3 columnillas tituladas A, asistencia, R, reflexión y T, tarea, que deben ser llenadas por el coordinador lección a lección con las calificaciones correspondientes a cada uno de los alumnos cuyo número de folio y nombre aparecen en 2 primeras columnas de la izquierda. Número de folio. El número de folio es único y sin que se repita para cada alumno. Este número se le designa consignándolo por primera vez en su solicitud de inscripción para iniciar el curso. El número no varía en todo el año. Las columnillas de calificación son 3, como se dijo. 1. A. Asistencia. Contendrá la calificación que, además de indicar que el alumno se presentó a clase, indicará la puntualidad, con lo que hizo 5 puntos. Eso puede ser 4, 3, 2, 1 o un X si no se presentó a clase o a su reflexión. 2. R. Reflexión consignará calificación siempre sobre 5 puntos como máximo. Como lo dije, 5, 4, 3, 2, 1, 5 es el máximo cuando llega al tiempo. Nunca se dejará una casilla en blanco, ya que todas deben ser llenadas con número o con una X. 3. T. Tarea. Contendrá la calificación que arroje la tarea. Esta se calificará pregunta a pregunta con B si es buena la respuesta o con X si es mala. La suma de buenas respuestas, ya que la tarea contiene 5 preguntas, aunque algunas sean compuestas, dará la calificación total de la tarea a razón de 1 punto por respuesta. Como una concesión al alumno del primer grado y únicamente a él, se aceptará tareas atrasadas. ¿Por qué tareas atrasadas? Porque muchas veces el coordinador no tiene ese cuidado de exigir las tareas semana a semana para calificarlas y devolvérselas a sus coordinados. El coordinador, con la misma premura que exija a sus coordinados, deberá devolverles las tareas una vez calificadas y vaciadas las calificaciones en su tarjeta de coordinación, y con eso ayuda también al reporte del director, porque el director tiene que vaciar esas calificaciones a su reporte. De este modo, ellos tendrán una ayuda más para adelantar su formación de los coordinados. Gracias, hermanos. Luz y sal.